Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender a crear un análisis de cohortes. Este tema es muy importante porque no solo para profesionales que trabajamos con datos, sino para empresas que quieran implementar esto. Hemos visto cómo en muchos de nuestros clientes tienen desconocimiento no solo del tema técnico, que vamos a ver eso el día de hoy, sino también del tema de para qué sirve un análisis de cohortes. Y para ello es importante recalcar que este análisis aplica o es muy útil, por ejemplo, cuando hay servicios por suscripción, por ejemplo, si pensamos en una plataforma como Netflix. A mí me interesaría saber a mí como CEO de Netflix, por ejemplo, cuántos usuarios que yo adquirí en un periodo, cuántos siguen consumiendo mis servicios a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si yo adquirí, eh, un ejemplo, 100 clientes en junio del 2025. Entonces, en junio del 2025, el mes actual, adquirí 100 clientes, 100 nuevos suscriptores. De esos 100, ¿cuántos continuaron usando mi servicio y pagándome como tal a lo largo del tiempo? Eso, de cierta forma, lo permite analizar el análisis de cohortes. Ustedes van a encontrar acá en la documentación del video, van a encontrar un artículo que habla del tema, van a encontrar los archivos, los elementos que vamos a usar durante el caso, van a encontrar todo lo que vamos a ver en el video, lo van a encontrar en los enlaces del video, ¿vale? Entonces es muy importante ese análisis, entenderlo, interpretarlo y muy importante formularlo o saberlo formular técnicamente con herramientas como Power BI. Vamos a aprender a hacerlo el día de hoy. Para ello, les vamos a mostrar primero cuál va a ser el resultado final. La idea es que ustedes van a tener este descargable. Un análisis de cohortes se ve como el que aprecian en pantalla en este momento. Primero, pues en la parte superior se ven dos tarjetas, uno la retención, otro el churn, ¿sí? Pues en este caso es lo opuesto, entonces cuánto retengo, cuánto se va. Y lo interesante de esto no es ver un número global, sino lo interesante es poder verlo por cohortes. Ese es el análisis de cohortes. ¿Qué me dice este análisis? Fíjense que la diagonal siempre es 100%. Es decir, yo, por ejemplo, recibí un 100% de clientes el enero de 2017. Entonces, ¿a qué me refiero con recibir un 100%? No es que recibí un 100% como tal, sino que, por ejemplo, lo que les decía, recibí, eh, 100 clientes, un ejemplo. De esos 100 clientes, ¿cuántos, digamos, yo logré retener a lo largo del tiempo? Eso es lo que me dice este análisis. Entonces, por ejemplo, de los que ingresaron en enero del 2017, ¿cómo se comportó la retención a lo largo de los periodos? Entonces, siempre vamos a analizar esto de esta forma. Entonces, cuando yo reviso febrero, pues por eso es la diagonal de todo lo que me ingresó en febrero, ¿cuántos logré retener a lo largo del tiempo? Y esto nos va a permitir ver un gráfico como este, que es una especie de mapa de calor, y este mapa de calor deja en evidencia cuáles cohortes tuvieron una retención más baja o tuvieron una tasa de churn más alta, ¿sí? Entonces aquí lo podemos identificar, vean que las zonas rojas son cohortes, por ejemplo, que tuvieron una retención más alta de lo normal, ¿sí? Entonces es muy importante entender que este análisis es poderoso no solo visualmente, sino que es poderoso porque estadísticamente hablando es mucho más costoso adquirir nuevos clientes que retenerlos. ¿Sí? Nos sale más económicos como empresarios lograr retener nuestros clientes que tener una adquisición desde cero. Entonces hay que pensar en retener. Hay que pensar en que muchas veces se invierte en campañas de adquisición, pero de nada me sirve adquirir mucho si no retengo. Eso es lo que es importante resaltar en este análisis. Y vamos a ver cómo construirlo con, Power BI. Vamos a conectarnos a la fuente de datos. Todos los recursos los encuentran en el enlace del video, ¿vale? Todos los que estamos viendo en este tutorial está en el enlace del video. Vamos a obtener datos, vamos a texto CSV, un archivo CSV este de acá, nos conectamos. Vamos a ir posteriormente a transformar datos, una vez aparezca. Aquí está, vean, aparece una vista previa. Vamos a transformar datos. ¿Qué es importante hacer acá? Vamos a hacer una tabla calendario. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a aplicar un poco de código de lenguaje M. Eh, Hay muchos videos en el canal explicando lenguaje M en Power Query. Sin embargo, en este caso voy a explicarlo muy sencillo. Es hacer dos tablas calendario porque una va a modelar el periodo de creación y otra va a modelar
el periodo de cuando se chorneó, cuando la cuenta se dio de baja, por decirlo de alguna forma. Para ello, es importante que cuando empecemos a trabajar, vean, tenemos esta columna que dice periodo que está como formato número. Si está como formato número, vale que sea así. Una vez que esté como formato número, vamos a darle clic ahí en 1, 2, 3 y le vamos a decir que sea fecha. Vean que aparece este paso que dice sustituir o añadir un paso nuevo. Vamos a decirle añadir un paso nuevo, porque si ustedes le dan sustituir va a generar un error. Básicamente, ¿porque es el error? Porque el dato lo debe reconocer como número. Si no es así, ustedes lo transforman a número, luego lo transforman a fecha. A no ser que ya ustedes sus datos, en un caso real, ustedes ya tengan las fechas, no hay que hacer nada de esto. Simplemente asegurarnos que estén como formato fecha. Añadir paso nuevo. Listo, perfecto, acá está. Ahora vamos a la fecha de cancelación. Primero que esté, vean que este está como ABC, es decir, como texto. Primero que esté como número. Y ahora sí, una vez está como número, lo pasamos a fecha. Y añadir un paso nuevo. Perfecto. De esta forma ya tenemos una fecha o el periodo hace referencia cuando se adquirió el cliente. Y esta última de acá, la de fecha de cancelación, hace referencia a cuando el cliente se dio de baja. Ahora vamos a crear la tabla de calendario. Para ello, vamos aquí, nuevo origen, consulta en blanco. Vamos a llamar la tabla dataset. Primero, quiero que entendamos algo. Tenemos dos columnas de fecha con rangos diferentes. ¿A qué me refiero con rangos diferentes? Si ustedes evalúan, por ejemplo, la fecha de periodo, vamos a tomar periodo y la vamos a encerrar aquí entre brackets. Si evaluamos periodo y evaluamos la fecha mínima de periodo, fíjense que la fecha mínima de periodo va desde el 1 de enero del 2017. Si analizamos la fecha máxima con leads.mats, vean que va hasta el 1 de diciembre del 2020. ¿Qué pasa si evaluamos ahora la fecha que está en la fecha de cancelación? Voy a tomar la fecha de cancelación, la voy a cambiar acá. Bueno, aquí como tiene espacios, vamos a llamarla con numeral y con comilla doble. Dentro de los brackets, vean. Fecha mínima, 4 de febrero de 2022. Bueno, máxima, perdón, vean. Mucho más extensa que la de periodo. Y la fecha mínima también es superior. Entonces, en este caso nos interesa tomar la fecha mínima de todo el modelo, que es la que da periodo, y la fecha máxima del modelo, que es la que da fecha de cancelación. Vamos a copiar esto, vamos a dejar hasta acá como estaba con Mats. Vamos a copiar esto y aquí vamos a llamar la fecha mínima, pero de periodo. Aquí colocamos periodo. Listo, agregamos un paso nuevo. Aquí vamos a llamar lo que pegamos, lo que copiamos ahorita. Lo dejamos como está. Y deben quedar dos pasos, vean. Un origen con la fecha mínima y un personalizado con la fecha máxima. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque vamos a crear una lista. Esa lista la creamos otra vez con f de x. Creamos una lista entre el origen, punto, punto, hasta el personalizado 1. Aquí para que todo funcione bien, aquí va a arrojar un error. Para que todo funcione bien, esto debe estar, origen y personalizado debe estar como tipo numérico. Para eso vamos a origen y encerramos todo esto con number.from. Recuerden respetar la sintaxis del lenguaje M. Así se debe escribir tal cual. Se debe respetar la sintaxis. Aquí ya está el número, vean. Y ahora llamamos el número de la fecha máxima. Number.from. Esto ya nos deja, fíjense, nos deja ambos el número. Si vamos al siguiente paso, ya creo la lista. Clic derecho a la tabla. En esta ventana emergente que aparece en unos instantes, vamos a decirle aceptar tal cual como está. Tenemos la fecha. La transformamos en formato fecha. Y añadimos una columna nueva. Aquí en agregar columna. Desde el campo fecha. Que sea el inicio del mes. Este va a ser el campo que vamos a usar para la cohort. Vamos este acá. Cambiamos el nombre de la tabla. Esto es bien calendario. Y duplicamos la tabla. Esta tabla duplicada va a ser exactamente la misma.
Vamos a tener dos tablas calendario, ya les voy a explicar por qué. Pero este va a ser el cargue que vamos a hacer, ¿vale? Una vez tengan esto, de esta manera, fíjense como si ustedes evalúan la cohorte, que es la fecha de inicio de mes, vean que para todo lo que es enero siempre aparece primero de enero. Para todo lo que es febrero siempre aparece primero de febrero y así sucesivamente. Eso lo vamos a manejar así, repito, para manejar una fecha unánime para la cohorte. Vamos a decirle inicio, cerrar y cargar y vamos a esperar a que procese los datos y que los cargue y ya continuamos. Perfecto, ya tenemos nuestros datos cargados. No se les olvide guardar esto, guárdenlo. Tócala aquí, caso charm. Lo guardamos. Ahora vamos a la vista de modelo. En la vista de modelo tenemos las tablas, vamos a acomodarlas y vamos a conectarlo de esta forma, vean. Vamos a ir arriba a administrar relaciones. Vamos a decirle nueva relación. Y vamos a decirle que desde calendario nos conecte con la fecha, ¿vale? Y nos conecte a la tabla de dataset. Entonces la tabla calendario 1 va a estar conectada con la fecha de cuando se creó el registro, cuando se hizo la adquisición. Uno a varios, listo, guardar. Y la segunda tabla, vamos a decirle administrar relaciones, nueva relación. Vamos a conectar la calendario 2 fecha, con otra vez el dataset, pero en este caso con la fecha de cancelación, ¿listo? Esta es la lógica de tener las dos tablas. Una va a estar conectada a la fecha de adquisición, otra a la fecha en la que el cliente abandonó, ¿vale? Uno a varios, guardar y cerrar. Así debería quedar nuestro modelo. Debería quedar de esta manera. Vamos ahora ya a la parte de entender cómo lo vamos a elaborar. Para ello, vamos aquí al lienzo. Vamos a ampliar el tamaño del lienzo. Por ahí de 4500. 1200 de ancho está bien en el ver. Eh, Vamos a decirle que ver tamaño real. Listo. Y vamos con las medidas. Vamos con las medidas. ¿Qué medida vamos a crear? Vamos a crear una tabla de medidas. Vamos a decirle acá en inicio. Vamos a decirle introducir datos. Y en introducir datos vamos a crear una tabla de medidas. ¿Qué necesitamos aquí? Primero, bueno, aquí se está creando la tabla. Aquí se va a crear a la derecha. Vean. Primero vamos a la vista de tablas. Vamos a la tabla calendario. Esta corte de la tabla calendario de ambas, vamos a dejarla en el formato año-mes. Vamos arriba, dejamos en formato año-mes. Esta de corte. Entonces ven aquí queda. Y al igual acá en calendario 2, escogemos corte y la dejamos en ese formato. Aquí, año-mes. ¿Listo? No necesitamos aquí el día, básicamente. Año-mes. Creamos una matriz. En esta matriz vamos a colocar la fecha de adquisición como fila. Entonces, di calendario 1, cohorte como fila, vean. Y esta cohorte, si les aparece aquí toda la jerarquía, porque es una fecha, le dan clic aquí en la flecha. Le vamos a decir acá en fecha que tome no la jerarquía, sino la cohorte como tal. Aquí queda, vean. Y en columnas hacemos algo similar, pero con la tabla calendario 2 arrastramos cohorte aquí. ¿Por qué de esta forma? Ustedes se preguntarán. Lo hacemos de esta forma porque lo que va a hacer para que aparezca aquí la diagonal, como la vemos en el ejercicio, es el periodo en el cual yo hice la adquisición, es la fila. Y la columna es de esa adquisición, cómo se comporta en cada uno de los meses. Entonces, si yo adquirí 100, nuevamente el ejemplo, en enero, cómo se fue comportando esa adquisición hacia la derecha. Entonces, eso lo vamos a ver acá, ¿vale? Lo vemos de esta forma. Listo. Ahora, ¿qué información necesitamos? Necesitamos la información que nos diga cuántos registros tuvimos. Listo, históricos. Para ello, vamos a crear una medida nueva. En tabla medidas, nueva medida. Vamos a crear una medida nueva. Creemos una medida nueva que sea número de registros nuevos, ¿sí? O clientes nuevos, como ustedes quieran llamarlo. Y aquí vamos a hacer un conteo de filas de la tabla del dataset. Todo el conteo, ¿por qué? Porque todo el conteo es todo lo que adquirimos en este caso.
Y esto lo vamos a ver, voy a eliminar esta columna 1 para que eso quede como una tabla de medidas. Y esta medida la vamos a llevar a valores. Listo. Fíjense qué sucede acá. Eso nos está diciendo básicamente cómo se ha dado pues la adquisición. Entonces, eso nos está mostrando. Acá esto aparece en blanco porque es todo lo que se adquirió. Muestra todo lo que adquirimos. Entonces lo muestra de esta forma. ¿Sí lo ven? Muestra todo lo que se adquirió acá. La diagonal, digamos aquí no, o sea, es como, digamos, como muestran el total, un dato que es incorrecto. Vamos a acomodar esto para que sea el dato adecuado. Eso vamos a acomodarlo porque la verdadera adquisición es esta. De hecho, voy a quitar un segundo, voy a quitar un segundo la columna del periodo. Vamos a dejar aquí esto. Y ese es el total de adquiridos, vean. Entonces voy a darle formato. Esto es todo. Esto es todo lo que se adquirió. Entonces, ¿qué nos dice esto? Por ejemplo, nos dice que en enero del 2017 se adquirieron 960 cuentas. Si ustedes van a tabla, al dataset y filtramos todo lo que esté entre o aquí anterior a, o podemos dejarlo en entre, si le decimos todo lo que tiene lugar a partir del 1 de enero del 2017 hasta el 31 de enero del 2017, esto es toda la adquisición, vean, acá está abajo el número, 960. 960 cuentas adquiridas, esa es la adquisición, ¿listo? De esas cuentas adquiridas, tenemos que empezar a evaluar, pues, cuántas continuaron a lo largo del tiempo, lo que vamos a ir validando. Para ello, vamos a volver aquí. Aquí está la adquisición. Ahora sí voy a duplicar esto. Duplicamos esto. Y colocamos acá la fecha de corte de calendario 2 en columnas. Así. Listo. Para que este análisis tenga sentido, para que no se vea así, vamos a hacer algo. Y vamos a crear una medida nueva. Y esa medida nueva vamos a arrastrar siempre el número de adquisición. Vamos a colocar acá número registros nuevos, all S, es all select. Vamos a aplicar un cálculo y vamos a llamar número de registros y vamos a aplicar un all select sobre la tabla calendario, calendario, la 1, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Ya lo vamos a ver. Vamos a quitar esta medida de acá. Vamos a colocar esta segunda medida. Listo. All select de la tabla de calendario 2. Cuando se hace eso, ¿qué sucede? Fíjense que el número se repite de manera infinita. Nos muestra todos los periodos, ¿sí? La misma adquisición. Eso es importante porque esa adquisición la vamos a cruzar con los clientes que abandonan. Básicamente, ¿cuál es la lógica del análisis de cohortes? En el enero del 2017 se adquirieron 960 cuentas. Eso debe ser igual a lo largo de los periodos, ¿sí? ¿Qué va a cambiar? Eso siempre el número es estático, aunque no nos interesa lo que esté por fuera de la diagonal. ¿Cómo omitimos lo que esté por fuera de la diagonal? Primero, aquí debajo de esta tabla, vamos a duplicar esta tabla. Duplicamos esta tabla. La colocamos aquí debajo. Vamos a quitar esa medida. Y vamos a aplicar una lógica de negocio. ¿Qué lógica de negocio? Más de negocio, una lógica en la medida. Vamos a crear el número de registros para cálculo. Vamos a ponerle así. Esta medida, ¿qué va a hacer? Vamos a determinar primero que vamos a evaluar que nos interesa que el número aparezca cuando esta fecha, ¿sí? Básicamente cuando la fecha del periodo
sea mayor o igual a la fecha de la cohorte. Vamos primero a aplicar una variable que va a ser la condición. La condición va a ser que si el valor seleccionado, si el valor seleccionado de la tabla calendario 2 de la cohorte, ¿sí? Que es este de acá, vean, de columna, es mayor o igual a el valor seleccionado de la tabla calendario 1 de la cohorte, vean. Si eso se cumple, vamos a decirle que nos traiga un 1. Si eso se cumple, un 1. De lo contrario, que nos coloque un blank, un vacío. Ahora, acá me falta algo. Voy a retornar esto. Vamos a dejarlo primero como variable, pero vamos a retornar esta condición. La retornamos. Y esto que indica, vean. Voy a mostrarles qué hace esta medida. Si esta medida la colocamos acá, vamos a colocar esta medida aquí. Colocamos esto acá. Vean lo que sucede. Fíjense que la diagonal, aquí ya se forma la estructura de la diagonal, la que necesitamos. ¿Sí? ¿Por qué se forma de esta manera? Porque aparece uno aquí, porque le indicamos cuando el select value que hace evalúa cada columna de cada fila. El select value del 2017-01, si es mayor o igual a la fecha de la corte, si es mayor o igual, entonces 1. Cuando evalúa 2017-1 mayor o igual a 2017-02, no, entonces aquí está vacío. Entonces vean que aplica solo para la diagonal hacia la derecha. ¿Listo? ¿Qué nos permite esto? Bueno, tenemos aquí la diagonal. Tenemos aquí la diagonal, ¿sí? Ahora vamos a evaluar el valor para esa diagonal. Entonces, ¿por qué lo colocamos en una variable? Porque vamos a decirle mediante switch, vamos a evaluar la condición y vamos a decirle que cuando la condición sea 1, que es todo lo que acabamos de ver, que nos retorne el número de registros nuevos de all select. De lo contrario, que la deje en blanco. Ya queda la diagonal como la necesitamos. Ahora, ya tenemos la adquisición. Esa es la adquisición. ¿Sí? Ya tenemos la adquisición. Eso es lo que nos interesaba construir. Ahora, ¿cómo vamos a crear las cuentas pues, que abandonan? ¿Sí? Aquí, si ustedes desean, pueden omitir los totales. Vamos aquí, omitimos los totales de filas de columna. Dejamos únicamente los datos de la diagonal. ¿Listo? Y ahora vamos a crear una tabla nueva o una matriz nueva. Y esta matriz va a hablar ahora de las cuentas chorneadas. Vamos a crear una medida nueva. Esa medida se va a llamar clientes inactivos o chorneados. Y va a ser el cálculo de todos los registros nuevos. Si podemos tomar esa medida que hace el conteo de todo, o hacer otra vez un conteo, un count rows, como prefieran. Y vamos a filtrar cuando de la tabla dataset. Vamos a filtrar cuando la tabla dataset tenemos si el cliente es activo o inactivo. Y le decimos que sea igual a churn, que así fue como quedó el condicional. Le damos formato a esto. Lo colocamos dentro de valores. Acá, tiene que no quedó. Acá ahora sí. Listo. Y vean que esto nos muestra básicamente qué dice esto. ¿Sí? ¿Qué nos muestra esto? Esto nos dice, por ejemplo, que en la cohorte del 2017-01, en el periodo de febrero de la cohorte del 2017 de enero, abandonaron 15 cuentas. Si ustedes van al conjunto de datos y ustedes, primero que todo, filtramos dentro de dataset, vamos a filtrar aquí, no sé si no está, lo crean otra vez, filtramos todo lo que está en el periodo, en la fecha de creación, entre el 1 de enero hasta el 31 de enero. Eso uno, lo creado acá. Paso que no quedó nada. Voy a validar el filtro. Tiene lugar a partir del 1 de enero. Digo, es que 2025, 2017,
hasta 31 de enero. Ahí es como están los datos, ¿no? Del 17. Listo. Acá está todo lo creado que son 960 cuentas. Lo que vimos ahorita. 960. De esas 960 cuentas, que es lo que se adquirió, me está diciendo esto que 15 de esas 960 abandonaron en febrero. Vamos a verlo. Vamos a filtrar aquí en cancelación. Vamos a filtrar todo lo que está entre 1 de febrero de 2017 en cancelación hasta, bueno, el 17, entonces dejémoslo 28 de febrero 2017. Aceptar. Vean qué pasa acá. Aparecen las 15 cuentas, fíjense, las 15 que efectivamente pertenecen a la cohorte de enero, pero abandonaron en febrero. ¿Esto qué nos dice? Entonces adquirimos 960, pero esas 960 ya abandonaron el siguiente mes 15 cuentas. Y lo que dice el gráfico es cómo empieza esto a comportarse sucesivamente. Luego muestra cuántas fueron en marzo de la cohorte de enero, cuántas en abril y así sucesivamente. ¿Qué es importante hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a determinar cómo se comporta esto en términos de cuentas que abandonan de manera acumulada. Entonces fueron 15 en febrero, pero si lo vamos a marzo, entonces son 15 más 11 serían 26 y así sucesivamente cómo se ve comportando y acumulando para que podamos comparar esto contra total adquisición y saber realmente cómo está nuestra retención o cómo está eh, nuestra retención o nuestro abandono. ¿Listo? Entonces vamos aquí ahora a crear una medida nueva. Esa medida nueva va a llamarse clientes inactivos acumulado y vamos para acumularlo, vamos a hacer la siguiente lógica en DATS. Vamos a usar calculate, vamos a llamar los clientes inactivos, vamos a montar la función de filter y en filter vamos a colocar un all select sobre la tabla. En este caso, ¿qué queremos evaluar? Vamos a evaluar como de la fecha del periodo, vamos a ir acumulando. Entonces vamos a colocar en la tabla calendario del periodo de cuando abandonaron, que es de calendario 2, vamos a colocar un all select y vamos a evaluar DIN calendario 2 el cohorte cuando sea menor o igual a la fecha máxima de DIN calendario cohorte. ¿Qué sentido tiene esto? La fecha máxima siempre va a ser cada una de las columnas. Lo va a ir acumulando. Febrero, marzo, abril, mayo, lo va a ir acumulando hasta el máximo de la columna. Vamos a ver cómo lo hace aquí. Cerramos paréntesis de filter. Cerramos paréntesis de calculate. Y para que entendamos esta medida que hace, voy a duplicar esta tabla. Y en esta tabla, que la baje mucho, acá está. En esta tabla vamos a colocar esta nueva medida. Colocamos clientes inactivos acumulado. Aquí ya quedó. Listo, aquí quedó. Entonces vean qué hace, va acumulando. Hay 15 en febrero de la corte de enero. 15 más 11, 26. 26 más 9, 35. 35 más 9, 44. Y lo va acumulando. Así para cada corte. Dan 3 y 13, 26. Y lo va acumulando. Cuando ya está acumulado, son como los datos iniciales. Ya estando acumulado, lo que nos interesa realmente es esto se va. Esta se queda. Esta acá se va. Se va también esta. Y lo que nos interesa es tener toda la adquisición. Vean, acá sería toda la adquisición. Vamos aquí a acomodar esto. Esto sería todo lo que tiene que ver con clientes nuevos. El título, clientes nuevos. Y eso lo vamos a cruzar contra los clientes que abandonaron. O los clientes chorneados. Aquí está. Eso, aquí, título. Y eso sería acá, clientes inactivos. Ya tenemos los inactivos, ya tenemos los nuevos. Ahora, para calcular retención, porque aquí ya básicamente, si dividimos inactivos sobre nuevos, nos da una tasa de abandono, ¿sí? Los que se van chorreando.
Pero si queremos evaluar la retención, entonces aquí hay dos formas de verlo. Por ejemplo, lo que les decía, vamos a calcular, por ejemplo, el churn. Entonces, creemos una media nueva y coloquémosle clientes churnados. Esto va a ser una división entre los clientes inactivos acumulados sobre los registros all select y por si da error, 0 acá la división. Entonces, coloquemos este gráfico aquí debajo. Y una cosa es ver el churn, que ya está acá, los que estén chorneados. Quitamos esta de acá, colocamos aquí clientes chorneados. Listo, eso nos habla, vean, este primer gráfico nos habla de retención, digo de chorneados. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se ve comportando el churn, ¿sí? Entonces, vean que, por ejemplo, en la cohorte de enero, el churn llega, si vamos hasta el fondo, hasta el 8.2%, pero por ejemplo una cohorte como la de el 2020 ha chorneado un 18%. Entonces aquí estamos evaluando cómo se está comportando el abandono de clientes por cohorte. Eso es para abandono. ¿Qué pasa si queremos evaluarlo, pero en este caso para retención? Pues sería tomar una medida que tome, básicamente sería coger los nuevos, restarle los inactivos y dividirlos sobre los nuevos. Entonces vamos a ver otra forma. Eso sería para, aquí sería para porcentaje o el churn por cohorte. Vamos ahora a duplicar este. Y este otro de acá, sería ahora la retención. Aquí, retención por cohorte. Y para la retención creamos una medida nueva. Le decimos aquí nueva medida. Vamos a llamar retención por cohorte. Vamos a crear una variable que sea el remanente. El remanente es tomar el total de clientes. Entonces, los nuevos registros, el all select, menos los clientes inactivos. Y ese remanente lo dividimos sobre el total de clientes. De esta forma quedará la medida. Esto nos va a hablar de retención. Le damos formato a esto, formato porcentual. Y este formato porcentual, bueno, acá reemplazamos esto, reemplazamos esta medida y colocamos ahora la de retención. Listo, ya quedó aquí. Vamos a ocultar esto y fíjense acá cómo queda. Bueno, acá para que no quede esto de manera prolongada, porque vean que está tomando, vamos a ver si aquí si tomó el que era. Aquí está, número de registros. Ah, es que tomé la que no era. Es número de registros para cálculo. Entonces por eso está quedando acá, porque estaba tomando la original del all select. Aquí no va esta. Aquí iría es número de registros. ¿Cómo se llamaba? Cálculo. Acá. Para cálculo. Y aquí también número de registros para cálculo, que fue después de aplicar la lógica, ¿no? De condicional. Ahora sí, ven, aquí ya quedó. Entonces vean cómo queda la diagonal al 100% y lo demás nos habla de retención. Esto, a diferencia de cómo se ve arriba, que arriba habla del abandono, o sea, que arriba habla de cómo van abandonando y el número va incrementando. Aquí el número va disminuyendo porque hablamos de lo contrario, que es la retención, cuánto retengo. Entonces, cuánto se va abandonando, se va restando al 100%. Entonces, la diagonal el 100 y de ese 100, como yo voy aquí viendo la retención. A eso le podemos aplicar formato. Simplemente le podemos decir en elementos de celda, aplicamos un color de fondo. Le decimos acá en el color de fondo que lo que no tenga valor, que lo deje sin formato. Y colocamos una escala de color donde el más alto va a ser un tono verde. El tono intermedio va a ser un tono amarillo. Aquí lo buscamos. Aquí. Y el tono más bajo va a ser rojo.
Si entre más bajo, pues va a ser aquí rojo. Aceptar. Y aquí queda, vean. Aquí queda el valor. Si no les gusta todo, lo pueden ajustar. Y básicamente lo que nos muestra esto, vean como acá a la derecha, hay unas cohortes que han tenido un comportamiento, una retención, pues completamente diferente. De hecho, acá vean que estoy aquí apreciando que hay mucho sin otra vez. Validemos aquí esto. Listo, clientes inactivos. Ah, es que acá es acumulado. Acá es el acumulado, es por eso que nos estaba dando. Fíjense que acá, ojo mucho que va el error. Estaba tomando, era el que estaba sin acumular. Aquí tiene que ir el acumulado. Listo, ahora sí. Entonces, ahí por qué estaba dando el 100, básicamente daba el 100, porque en ese periodo, o sea, si miramos no el acumulado, sino para ese periodo único, ahí no había cuentas abandonadas. Ahora sí quedó bien, vean. Ahora sí se ve, fíjense. Fíjense como acá ya quedó el gráfico. Voy aquí a reducir esto un poco largo para que lo puedan analizar. Entonces, vean, la diagonal el 100%. A la derecha el número va disminuyendo, ¿sí? Que es el churn, fíjense. Entonces, ¿qué muestra esto? De lo que adquirí, cómo se va comportando eso en los periodos. Entonces es importante acá que estaba usando las medidas que no era listo. Importante acá aplicar pues el que tenía el cálculo, ¿vale? Donde aplicamos la lógica de la condición. Listo para ver el obsolet. Y abajo, donde los inactivos, pero los inactivos no normales, sino inactivos con el acumulado. Acá este de aquí. Inactivo, este, inactivo acumulado. ¿Listo? Que va sumando, ¿no? Por lo que vimos, ¿no? Una cosa es ver el que se chorreó en un periodo particular, otra cosa es ver el acumulado. El acumulado nos permite ver realmente cómo va disminuyendo el número, en este caso, para determinar cómo ha sido la retención histórica por corte. Y arriba lo vemos de otra forma, que es, arriba se ve sí lo que se chorneó como tal y abajo lo que se retuvo. Entonces son dos análisis complementarios, ¿no? Aquí la idea es que esto va creciendo, pero va creciendo pues porque van abandonando más cuentas. Aquí va disminuyendo porque van abandonando cuentas también, pero se ve de otra forma, ¿no? Lo que logró retener. ¿Listo? Entre más alto sea el número, pues mejor fue mi retención. Mientras que acá arriba, entre más alto sea el número, mayor fue mi tasa de abandono. Y aquí lo vemos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí importante validar eso, vean, para que tengan el dato correcto. Y ya eso sería un análisis completo. En los recursos del artículo les dejo todo el material con todo el desarrollo. Es relativamente fácil hacerlo, es importante tener la lógica, ¿sí? Tener cuidado como pasó acá de usar las medidas adecuadas, ¿sí? Pero aquí está todo el desarrollo. Dejo este desarrollo, dejo el desarrollo completo con todos los escenarios para que tengan el paso a paso. Pero importante acá para que tenga el resultado adecuado, que ustedes tengan en una base la fecha en la cual crearon el cliente y otra base y otra columna con la fecha de abandono. Eso es lo que les va a permitir a ustedes evaluar cómo se comporta en este caso el, la retención y el churn de sus registros, ¿vale? Es un análisis muy poderoso que les recomiendo mucho sacarlo adelante porque es muy útil. Cualquier duda que tengan, no deben dejar su comentario. Desde DataWorld nosotros hacemos este tipo de escenarios con nuestros clientes, les ayudamos a identificar cómo performan sus cohortes para identificar cuáles son esos motivos de fondo por el cual la retención varía, ¿sí? O por el cual el churn se incrementa. Recuerden lo que les dije al principio del video, es mucho más costoso adquirir que retener. Entonces, importante implementar estrategias para retener y para eso hay que tener datos que validen cómo está esa retención, que es lo que vimos el día de hoy. Gracias y dejen un like si fue de utilidad este video para ustedes.